Hola, jóvenes, buenas tardes y buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe. Hola. Hola a todos. Jóvenes, vamos a compartir para no perder más tiempo y nos dé tiempo llegar a donde tengo que llegar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí están viendo la imagen? Sí, ya se logra ver, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ok, vamos a hablar del oído medio. El oído medio es un espacio hueco, es una cámara acústica, ¿sí? Que tiene una finalidad específica. Cuando hablamos del oído medio, hablamos de un amplificador del sonido. Va a amplificar la onda sonora en ese espacio hueco llamado oído medio, mientras que el oído interno es un transductor que convierte a las ondas sonoras mecánicas en una señal eléctrica que viaja hacia el cerebro a través del octavo par craneal para que llegue, bueno, ajá, bueno, ajá, ¿ya qué? Ajá, sí, ya las vi. Bueno, ahorita te marco, mándame la tarjeta. Órale. Entonces, el oído medio es una cámara acústica que nos va a servir para amplificar el sonido. Va a ser enviado a través del oído interno, lo va a convertir de una onda sonora mecánica a una señal eléctrica auditiva. Esa señal eléctrica va a viajar al tronco encefálico y del tronco encefálico al cerebro, a las áreas auditivas 41 y 42 de Brodmann, ¿sí? Y la 22. De esta manera en el cerebro va a ser traducido el sonido para que nosotros entendamos lo que estamos oyendo. Entonces, hablemos de la porción llamada oído medio. Este es el oído medio, vean. Este es el oído medio. Ahí está. Este oído es hueco, contiene a los huesos del oído, a la cadena osicular, el martillo, el yunque y el estribo. El martillo que se pega en parte a la membrana timpánica, pero que se articula con el hueso yunque, y el yunque que se articula con el hueso estribo. Dos articulaciones que hacen que los huesecillos del oído medio se muevan, hagan movimientos de oscilación para poder seguir transmitiendo la onda sonora. La articulación entre el martillo y el hueso yunque es una articulación llamada incundo maleolar. Y la articulación entre el yunque y el estribo
es una articulación incundo-estapedial. Vean cómo en esta imagen, en este espacio, el martillo y el yunque se fijan al techo a través de un ligamento. Lo mismo el yunque manda un ligamento hacia la pared posterior para fijarse. Este espacio del oído medio es una cámara acústica. Para ver el espacio tendría yo que quitar a estos huesos del oído. Ahí están, fuera los huesos. Aquí tenemos el espacio. Los autores dicen que este espacio se divide en dos porciones. Una porción superior que se conoce como receso epitimpánico y una porción inferior que se conoce como tímpano. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctor. La porción superior del receso epitimpánico, si ustedes ven, los autores mencionan que este espacio del oído medio es un cubo. Es un cubo, por lo tal tiene 6 caras. Una cara superior o techo, que es esta. Una cara inferior o piso, que es esta. Una cara lateral, que es esta. Una cara medial, que es esta. Una cara posterior, que es la que se ve al fondo. Y una cara anterior que yo quité para poder ver el espacio. La cara superior, que ustedes ven que tiene la forma de una bóveda, de una cúpula, ¿han entrado a alguna iglesia? Sí, han entrado en alguna ocasión y han visto hacia arriba y van a ver la cúpula, la bóveda. Eso le da una característica acústica a la iglesia especial. Cuando los coros se van a presentar, normalmente lo hacen en una iglesia, porque el canto de esos coros le da un sonido especial, esa cuestión de que tenga cúpulas o bóvedas la iglesia. Entonces les da una acústica al sonido especial. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. El techo, que se relaciona con la roca del temporal, corresponde a lo que conocemos como tegmen timpani. No sé si lo recuerden, el tegmen timpani, o sea, el techo del tímpano. ¿Se entiende? Sí, doctor. Este techo del tímpano en forma de bóveda, en la imagen anterior, pues les decía yo que está relacionada con los ligamentos que sostienen al martillo y al yunque. Hay una cuestión nerviosa que también se las voy a mencionar más adelante y que tiene que ver con el tegmen timpani. Eso es lo que tiene que ver con la cara superior o techo. La cara inferior o piso, que es esta, está relacionada con el fondo de la fosa yugular. Con el fondo de la fosa yugular. ¿Quién entra en la fosa yugular? ¿Quién entra? La vena yugular. La vena yugular interna. Entra a la fosa y ¿qué hace? Se convierte en la vena del seno sigmoide. Sí, pero en la fosa, antes de convertirse en sigmoidea, ¿qué hace en la fosa? Gira, ¿Eh? choca y gira. Se dobla y forma lo que conocemos como golfo de la yugular. Bueno, entonces el piso está relacionado con el fondo de esa fosa yugular. Este mismo piso permite un agujero por donde pasa este nervio. El nervio se llama nervio timpánico. También es conocido como nervio de Jacobson.
Ese nervio de Jacobson, ¿por dónde sale? Pues sale por el mismo agujero de Jacobson. Es un agujero que se encuentra entre el agujero carotidio y la fosa yugular. No sé si lo recuerden, pero ya se los mencioné cuando hablé de la cara inferior de la roca del temporal. Eso es lo que tiene el piso del oído medio. La cara externa la forma la cara interna de la membrana timpánica, que es convexa, que ahí se encuentra el vértice del cono, o sea, el umbus. Sobre ella descansa parte del hueso martillo. Eso es lo que tiene la cara externa del oído medio. La cara del fondo, que es la que estamos viendo, es la cara posterior. Está relacionada con la apófisis mastoides. Está relacionada con la apófisis mastoides. Esta cara, ¿sí?, presenta un agujero, que es este. Se llamaba antes aditus adantus. Hoy se conoce como antromastoideo. Este agujero permite la comunicación del oído medio con las celdas neumáticas de la mastoides. Eso quiere decir que si acá hay una infección, puede llegar al antromastoideo y puede entrar a las celdas neumáticas de la mastoides y provocar una mastoiditis. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ok. Voy a encontrar en esta cara también una marca en forma tubular, que es esta. Esta marca la deja un tubo, que es un tubo semicircular, que se encuentra en el oído interno. En el oído interno hay 3 tubos semicirculares, uno anterior, uno posterior y uno lateral. El tubo semicircular lateral es el que deja esta marca. No perfora, solamente deja la marca que abarca esta cara posterior y parte de la interna. Más abajo hay otra marca también tubular. Esta marca me deja saber que por ahí pasa, no perfora, pasa un nervio que va a salir por el agujero estilomastoideo. Este nervio pasa entre la mastoides y esta cara posterior del oído medio. ¿Qué nervio es? Este es el nervio. Facial. El facial. El facial. Este facial deja la marca en esta cara posterior del oído medio. Pero este nervio sí logra perforar al oído medio. Sí lo logra perforar. Un agujerito pequeño, pero lo logra perforar. Entonces, aquí está pasando el nervio facial y logra penetrar una pequeña rama nerviosa que atraviesa de atrás hacia adelante y se relaciona con el cuadrante 1 y 4 de la membrana timpánica. ¿Qué nervio es? La cuerda del tímpano. Es la cuerda del tímpano. Efectivamente, es la cuerda del tímpano. Y se desprende del séptimo par craneal. Logra hacer un agujerito aquí y deja meter a esta rama que es la cuerda del tímpano.
¿Se entiende? En esta misma cara hay una pequeña pirámide ósea de hueso, pues es esta pirámide ósea. De esta pirámide ósea se desprenden un músculo, que es el músculo estapedio o estapedial, como le quieran llamar. Ese músculo se dirige hacia la cabeza del hueso estribo y se inserta ahí, en la cabeza del estribo, que este músculo va a jalar y va a mover al estribo. Se llama músculo estapedio o músculo estapedial. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Espero que esté claro lo que les estoy explicando para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Me voy a regresar. Vean, aquí está pasando el facial, pero logra hacer un agujero y mete una rama. Es la cuerda del tímpano. Aquí está el antro mastoideo. Aquí está la marca que deja el tubo semicircular lateral del oído interno. Y esta es la marca que deja el facial. Vean, aquí está la pirámide ósea estapedial. De ella se desprende el músculo estapedio que va hacia la cabeza del estribo. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Doctor, se Sí, entiende. doctor. Eso es lo que tiene la cara posterior del oído medio. Vámonos con la cara interna o medial. Esta cara está relacionada con el oído interno. Esta cara presenta un abombamiento amamelonado, redondeado, que es este. Este abombamiento lo hace un tubo que se encuentra en el oído interno, que se enrosca de manera helicoidal. ¿Qué tubo es? El coclear. La cóclea. Es la cóclea que empuja y recarga sobre esta pared y hace este abombamiento llamado promontorio. Promontorio. ¿Se entiende? Entonces este abombamiento se llama promontorio. Sobre el promontorio descansa un plexo nervioso, que es el que están viendo aquí. Este plexo nervioso se llama plexo timpánico y se origina del noveno par craneal. Del noveno. ¿Cuál es? ¿Qué par craneal es? Glosofaringeo. El glosofaringio. Se deriva del glosofaringio. Este plexo da un nervio hacia abajo, que ya les dije que es el nervio timpánico o de Jacobson. Pero también este plexo nervioso da un nervio hacia arriba, hacia el techo del tímpano, o sea, hacia el tegmen tímpani. Sube y atraviesa el hueso y sale por un agujero que se encuentra en el tegmen tímpani, que es el hiato de Falopio y su accesorio. Este nervio se llama petroso menor. Petroso menor. ¿Y se deriva de qué par craneal? El noveno. ¿Y el de abajo? También. El Jacobson. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Doctor. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en esta misma cara existe un agujero de forma ovoide. ¿Qué agujero es?
Agujero oval. La ventana oval, donde va a descansar la placa del estribo. En esa ventana oval hay un ligamento en su circunferencia. Se llama ligamento de Rödinger. Ligamento de Rödinger. Sobre ese ligamento descansa la placa del estribo. Ese ligamento le permite a la placa poder moverse, y al moverse va a empujar el líquido que está circulando en el oído interno, tanto la perilinfa como la endolinfa. ¿Se entiende? Abajito de esta ventana oval hay una ventana redonda que está forrada por una membrana. Se llama ventana redonda. ¿Se comprende? Doctor. Ok, ya está descrita la cara interna. ¿Qué cara me falta? La anterior. La anterior. La quité porque no podía verlo de otra manera. Esta cara anterior está relacionada con un tubo que se llama tuba auditiva, antes llamada trompa de Eustaquio. Entonces, de esta cara sale la tuba auditiva. Pero esta cara anterior también se relaciona con el paso de la arteria carótida interna. Entonces, ya tengo a las caras descritas. Aquí están las estructuras con sus nombres, todas, pues. Vean cómo del martillo se desprende un músculo que se llama músculo tensor del tímpano. Este músculo va a acompañar a la tuba auditiva. Vean cómo aquí en la ventana oval está descansando la placa basal del hueso estribo. Aquí está la tuba auditiva. La tuba auditiva tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. Aquí está el músculo tensor del tímpano que salía del martillo. Esto es lo que tiene la cara anterior. Ok, ¿se entiende? Aquí está el cubo. Aquí está su cara anterior, que es esta. La puse porque es la que me falta describir. Aquí está la cara interna, al fondo. La cara posterior, esta es la cara posterior que se relaciona con quién dijimos. ¿Con quién se relaciona la cara posterior? Con la Joven. apófisis mastoides. Con la mastoides. Aquí está el techo que forma el tegmen tympani y acá está el piso. Ahora, ¿qué cara quité? La externa. Que está formada por la... La membrana timpánica. Quité la membrana timpánica entonces para poder ver el resto de las caras. ¿Se entiende? Ahí está la posterior, aquí está la inferior, aquí está la superior y ahí está la cara medial o interna. Quité la lateral, quité la membrana. Estas son las caras de la caja timpánica, del oído medio. La superior, que les dije que se llama tegmen tympani. La posterior, que es una cara mastoidea. La inferior, que se relaciona con la fosa yugular, por eso se llama piso del oído medio o yugular. La anterior, que está relacionada con la salida de la tuba auditiva, pero también se relaciona con el paso de la arteria carótida interna, por eso se llama cara carotidia o tubar. La lateral o externa, que es la membrana timpánica.
Y la cara interna que se relaciona con el oído interno se llama cara laberíntica. ¿Por qué? Porque se relaciona con el laberinto óseo y membranoso del oído interno. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Esta otra vez la caja. Ahí está anterior, posterior, inferior, superior. Y en el fondo, la profunda, la cara interna. Quité la membrana timpánica. Vean. Aquí está en el piso el fondo de la fosa yugular. También en este piso está saliendo el nervio de Jacobson o el nervio timpánico. Y se da el plexo timpánico, que descansa sobre ¿quién? ¿Ese plexo timpánico descansa sobre quién? Sobre el promontorio. Sobre el promontorio. Entonces, vean, voy a poner ya todo para que estemos en la misma jugada. Ahí está. Vean, la cara anterior, que era la que me faltaba describir. En esa cara anterior existe un orificio por donde va a salir la tuba auditiva, junto con este músculo, que es el músculo tensor del tímpano. Pero también esta cara se relaciona con el paso de la arteria carótida interna. Eso es lo que tiene la cara anterior. La cara profunda o interna está relacionada con el promontorio, que es donde descansa la cóclea, ¿sí? Y hace este abombamiento llamado promontorio, y sobre el promontorio se encuentra el plexo timpánico, que da hacia abajo al nervio de Jacobson, pero hacia arriba da también a un nervio. ¿Cuál es el que dijimos que daba hacia arriba? Que atravesaba el tegmen timpani. El nervio petroso menor. El nervio petroso menor, que sale por el hiato de Falopio y sus accesorios. Está la ventana oval, donde se encuentra el ligamento de Rudin y descansa la base del hueso estribo. La ventana redonda, que tiene una membrana. La marca que deja el paso del séptimo par craneal. La marca que deja el tubo semicircular lateral. La pirámide ósea estapedial, de la cual sale el músculo estapedio y se dirige hacia el hueso estribo. El antro mastoideo, que es el orificio que comunica al oído medio con las cámaras neumáticas de la mastoides. Solamente me faltó aquí el nervio que sale del facial y que atraviesa de atrás hacia adelante al oído medio, que es la dichosa cuerda del tímpano. ¿Se entiende? Sí, doctor. doctor. Bueno, pues vean, aquí está la yugular, que se mete al fondo, hace su golfo, sale y se dirige hacia el rasgado posterior. Aquí está todo, véanlo. ¿Sí? El antro, la marca que deja el túbulo semicircular lateral, la marca que deja el paso del facial. Aquí está sacando la cuerda del tímpano. Aquí está la pirámide estapedial que da el músculo estapedio, la ventana redonda, oval, la ventana redonda, el promontorio, el plexo timpánico que depende del noveno par craneal, que da origen hacia abajo al nervio de Jacobson o timpánico y hacia arriba al petroso menor. Aquí está en la cara anterior el agujero por donde sale la tuba auditiva, acompañado del músculo tensor del tímpano. Esta misma cara anterior se relaciona con el paso de la carótida interna.
¿Se entiende, jóvenes? El piso que da alojamiento al golfo de la yugular y que se relaciona con la parte inferior del oído medio. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctor. Vean, aquí está el oído medio. Aquí está. Vean cómo entra el facial en el conducto auditivo interno y pasa entre la cara posterior del oído medio y la mastoides y sale por el agujero estilomastoideo. Este facial, cuando entra al oído interno, da una rama. Esta rama va a salir por el hiato de Falopio y va a salir un nervio. Vean, acá está el plexo timpánico y ese plexo timpánico da origen a un nervio que atraviesa el tegmen timpani y sale por el agujero auxiliar del hiato de Falopio. ¿Qué nervio dijimos que es este? El petroso menor. Si este es el petroso menor, este que se está desprendiendo del facial, ¿cuál es? El petroso mayor. El petroso mayor. Ahí están. Están en el hiato de Falopio y sus accesorios que se encuentran en el tegmen timpani. Vean, aquí están los tubos semicirculares. Son 3. Este es el lateral. Este es el que deja la huella en el oído medio. Este es el anterior, que es el responsable que se forme la eminencia arcuata en la cara anterosuperior de la roca del temporal. Y este es el conducto semicircular posterior. Vean, aquí están las celdas neumáticas. Aquí hay un agujero. Este es el antro mastoideo. Aquí está la pirámide estapedial y de esta pirámide sale el músculo estapedio que se dirige al estribo. Vean, aquí está el promontorio. Está transparentado para que vean que lo que está recargando es la cóclea. Y aquí está. Esta es la que empuja el hueso y hace esa bola hacia el oído medio llamada promontorio. Aquí está la ventana oval que debe de llevar el ligamento de Rödinger para que asiente la placa del estribo y se pueda mover. Aquí está la ventana redonda que está forrada por una membrana. Este es el nervio timpánico o de Jacobson que sale entre el agujero carotidio y la fosa yugular. Aquí está el golfo de la yugular y aquí está entrando la carótida, ¿sí? Junto a la cara anterior del oído medio. Esta es la tuba auditiva. Esta es la porción ósea y esto en blanco es la porción cartilaginosa. Y acá hay un tubito por donde debe de estar pasando el músculo tensor del tímpano. El músculo tensor del tímpano. Vean, aquí ya está el músculo que se fija a la tuba auditiva. Aquí alcanzamos a ver un pedazo de la membrana timpánica que pertenece a la pars tensa. Acá está el umbus, acá está el rodete anular de Gerlach, aquí está el surco timpánico. Vean, aquí está el facial, la cuerda del tímpano. Aquí está el estribo, aquí está el ligamento anular de Rödinger que deja menear a la placa. Acá está la pirámide, ¿sí? La pirámide estapedial que da origen al músculo estapedial que va a la cabeza del estribo. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doctor, se entiende. Aquí estamos viendo desde la parte interna. Acá está la tuba auditiva en la cara anterior. Aquí está en la parte posterior el facial que da origen a la cuerda del tímpano. Acá está el antro mastoideo que comunica al oído medio con las celdas neumáticas de la mastoides.
Aquí está la tuba auditiva, que tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. Este es un corte sagital que me permite ver de adentro hacia afuera a la tuba auditiva que llega a este orificio que es la cuana. Sí, esta es la tuba auditiva. Aquí está la carótida que está entrando, la cortaron. Esta es la carótida que va a salir a un lado de la silla turca. Esta es la yugular, que aquí está la vena del seno sigmoideo que va a entrar al agujero carotídeo, rasgado posterior, y se va a convertir en yugular. Aquí está saliendo el nervio timpánico o de Jacobson. Y acá están los huesos del oído: el martillo, el yunque y el estribo con su placa basal. Aquí están las distintas partes de esos huesecillos del oído. No se las voy a leer porque ya es tarea de ustedes. Ahí está el martillo y sus estructuras. Ahí está el yunque. Ahí está el estribo. Ahí está la placa. Y aquí está. Vean, aquí está el estribo. Se está fijando al ligamento, pero le permite movimiento. Vean cómo se mueve el estribo, empuja el líquido circula y llega a la ventana redonda y abomba a su membrana. ¿Cuándo? Cuando están pasando la onda sonora. Si no me entienden así, aquí está. Vean, recibe la membrana la onda, se mueven los huesecillos, el estribo empuja, gira el líquido y el líquido ejerce presión sobre la membrana de la ventana redonda y se abomba. ¿No me entienden así? Aquí está. Reciben la onda sonora la membrana mueve a los huesecillos mueven al estribo, el estribo empuja el líquido circula, ejerce presión sobre la membrana de la ventana redonda y la bomba. ¿Se entiende? Y Sí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Doctor, cuando le mencionaba a mi compañera, bueno, la otra clase, sobre la presión que se ejerce cuando entran las ondas sonoras, después del tímpano, la presión sería más fuerte una vez que se va introduciendo más, ¿no? El sonido. Pues no es más fuerte. Va cambiando la tesitura de la onda sonora. Recuerden que la onda sonora es una onda mecánica que viene entrando en el oído externo y pasa al oído medio. La membrana al vibrar hace vibrar a los huesos, pero como los huesos están en un hueco, eso va a hacer que la onda sonora tome mayor amplitud. Por eso dicen que el oído medio es un ecualizador, va a aumentar el sonido de la onda sonora. Cuando entra al oído interno, esa onda sonora viaja por el líquido, pero va a llegar a un órgano, a la cóclea, que se llama órgano de corte. Y esa onda sonora se va a volver un estímulo eléctrico sonoro, que va a viajar del órgano de Corti por el octavo par craneal, que les dije que es el estato acústico o el vestíbulo coclear, que va a llevar el estímulo eléctrico al tronco encefálico y del tronco encefálico al cerebro, a las áreas 41, 42 y 22 de Brodmann. Y ahí se va a traducir el sonido para que nosotros comprendamos lo que estamos oyendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? ¿Todo claro? Espero que haya quedado todo claro. No es fácil estar quitando
huesos, poniendo imágenes. No es sencillo, jóvenes. Entonces, espero que haya quedado lo más claro posible este espacio del oído medio. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, Por último, sí, bueno, había leído que la trompa de Eustaquio, bueno, también servía para igualar las presiones de ambos lados del tímpano, pero no sé, no entendí. por la trompa de Eustaquio o la tuba auditiva entra aire hacia el oído medio y ese aire ejerce presión sobre la membrana. Por el oído externo entra aire y también ejerce presión sobre la membrana. Y entonces la membrana se mantiene equilibrada entre esas dos presiones de aire. Cuando usted se agarra la nariz y tapa las narinas y infla, usted está cambiando la presión de aire por la trompa de Eustaquio. Está haciendo que se aumente la presión a través del oído medio. Y entonces usted puede reventar a la membrana timpánica por el aire que está entrando por el oído medio. Y entonces se rompe el equilibrio de presiones entre la presión del oído medio y la del externo. Y entonces se rompe el equilibrio de esa membrana timpánica, ¿no? Así juega esa cuestión del aire que entra tanto por un lado como por el otro, doctora. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Yo, doctor, una Adelante. pregunta. ¿La membrana se puede volver a generar? O sea, ¿se puede regenerar o ya Sí, no? hay algunos traumatismos que lastiman a la membrana que no tienen razón de regeneración. O sea, la perforan de una manera traumática que no hay manera de regenerarla. Hay pequeñas aberturas que se llegan a hacer que sí pueden llegar a soldar y se puede regenerar la membrana. Cuando hay pus en el oído medio, esa pus llega a abrir un agujerito de la membrana y la pus empieza a salir por la oreja, por el conducto auditivo externo empieza a escurrir la pus. Y entonces se empieza uno a limpiar, les dan el tratamiento antibiótico y entonces esa pus desaparece y la membrana timpánica sella y vuelven a escuchar. Pero cuando es traumática, pues dependiendo del trauma de la membrana, es como tienen la oportunidad de poder reparar esa membrana o no, ¿no? A veces la ruptura es lineal y la membrana regenera, pero a veces no. Y entonces no hay manera de reparar, aunque los cirujanos plásticos y de otorrinos son tremendos y hacen reparaciones interesantes, pero algunas no, dejan secuela auditiva, ¿sí? Incluso hay personas que tienen en la audición, no nomás por una lesión de la membrana, por una cuestión degenerativa ya por edad, van perdiendo la audición. Espero que el día de mañana me dé tiempo y les pueda poner cómo escucha una persona normal y cómo escucha una persona que tiene disminuida su audición. Espero que me dé tiempo. La verdad, me come el tiempo para las clases y me quita la oportunidad de darles un poquito más del tema. Pero bueno, lo básico lo deben de tener, que esto es lo que acabamos de ver. Algo más, jóvenes, ¿no? Ya, doctor. No, ¿Qué pasó? me surgió una pequeña duda. ¿Por qué luego escuchamos como un zumbido? ¿Es por el cambio de presión? Es efectivamente el cambio de presión. Puede ser la misma presión arterial a través de la arteria timpánica y la carótida interna que estén reflejando ese cambio de presión arterial sistémica que se refleja como algo, como un zumbido, ¿sí?
lo que vulgarmente llamamos acúfenos. Hay un tinnitus, un zumbido como de grillo, que está. Les decía yo que ojalá y el día de mañana me dé tiempo y me permita enseñarles por qué razón se da esa situación y se genera. Sí, pero es por un aumento de la presión arterial que se genera ese zumbido, ¿sí? Esos acúfenos que le llaman, que es un zumbido persistente, ¿no? Y que está ahí como grillo permanente. La persona que es hipertensa tiene ese sonido permanente, ese zumbido permanente. ¿Algo más, jóvenes? Muchas gracias. ¿No? Pues si no hay nada más, jóvenes, les agradezco la atención. Pórtense bien, cuídense y nos estamos viendo el día de mañana para oído interno. Hasta luego, jóvenes doctores. Hola, doctor, Gracias, doctor. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Doctora, luego. Gracias, doctor. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.